interesaría que ustedes expongan sus posturas en cuanto a la unidad y la Trinidad. Vamos a empezar con el pastor porque ya, por ejemplo... Pero el apóstol Pablo le llama a Dios a Jesucristo. No, escucha el texto bíblico. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, Correcto. bendito por los siglos. Yo creo eso. Entonces podemos analizar ese Padre, ese Verbo y ese Espíritu Santo que están interactuando mutuamente y que todos los apóstoles reconocieron que es Dios. ¿Es Jesucristo ese solo Dios? Porque si yo creo que el Padre no es Jesucristo, entonces no estoy creyendo en un solo Dios. Según lo que usted ha dicho, ese Dios no es una familia, sino un solo ser Exacto. que se manifiesta De diferentes maneras. como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Estamos de acuerdo. Pero eso no ninguno lo de dice. pero los tres no tienen personalidad propia. ¿Qué? ¿Ya? Hace rato. Señores, esto es Dejen el Relajo. Estamos aquí, estamos aquí. Tire la parte de las redes sociales, Rubén. Tú sabes que la voz Señores, tuya- miren, síganos en todas nuestras, ya ustedes saben dónde, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. ¿Qué más? ¿Qué Emperatriz, falta? sí, ¿Qué falta? Emperatriz empezamos ya, Emperatriz. Sí, ya. Síganos, déjennos comentarios, llámenos. Abajo de los videos hay un asunto Hay que hacer ahí un discurso para eso. de Di- PayPal. Lo del PayPal dice. Espérate, No sé, espérate, eso es importante, ey. eso es importante. Ahí usted encuentra nuestra dirección de PayPal. Si usted quiere bendecirnos, usted puede hacerlo a través ahí. El Señor Al punto que se lo agradecerá. ¿Saben? ¿Saben? Dios bendice al dador alegre. Recuerde eso, recuérdelo. Y Velo apoya eso, sí. No, Pero, al dador alegre que está con él, no un grupo de... No. Dios bendice al dador alegre. Al que está Las con él. empresas que no son cristianas y aportan sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia, prosperan. bueno, Rubén. Los chiperos eh, ahí, que PayPal está disponible ahí para que usted tenga su menudito. Usted somente a nada. O sea, Señores. nosotros cogemos el dinero y lo convertimos en obra del Señor. Amén. Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor. Robert José. Quillosa. José Aldever. Un aplauso al pastor, señores. Ya tú sabes, ya tú no eres el único pastor. Rubén. Ya. Indícale que se acerque un poquito al No, compa- micrófono, no, arregla el micrófono, sí, para que se escuche bien. El No, tema. él tiene unas canas que hay que respetárselas. Gracias. ¿Y por qué, Son no, una ¿y ofensa. por qué tú no respetas las mías? ¿Eh? Señores, el tema de hoy con el pastor es el siguiente. Me interesaría que ustedes expongan sus posturas en cuanto a la unidad y la Trinidad. Vamos a empezar con el pastor porque ya, por ejemplo, yo lo sé porque yo estoy detrás de cámara, yo sé que ustedes no lo saben, pero entiendo de que usted defiende la unidad, ¿verdad? Por ahí La quedó el asunto. unicidad. La La unicidad. unicidad. Bueno, más bien no la defiendo. Yo predico lo que dice la Biblia. Yo creo que la Biblia es un libro que habla de la unicidad que la podríamos definir como la existencia de un solo Dios, indivisible, todopoderoso. Exacto, eso podríamos decir la unicidad, un Dios que es inmutable. Exactamente. Ya. O sea, que prácticamente cuando Jesús bajó aquí al mundo, ese mismo fue Dios que bajó y hizo todo eso. Tendríamos que hacer un análisis bíblico y ubicarnos para poder descubrir las cosas. De pronto no decirlo así como al viento, sino mirar la escritura. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos comenzar pensando o leyendo, mejor la palabra, analizando la escritura, cómo dice la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de Dios. La Biblia habla de la existencia de un solo Dios en muchos textos bíblicos. Usted lee, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O usted, por ejemplo, lee Isaías 44:6, dice, vean ahora que yo soy Dios, ¿verdad? Así dice Jehová, el Rey de Israel, su Redentor. Vean que yo soy Dios, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. O sea que hay un solo Dios. Ok, para usted Bueno. Jesucristo no es Dios. Bueno, La postura concreta es que hay un Dios, eso es el Shema de Israel, pero para usted Jesucristo no es Dios. Bueno, yo más bien le hablo de la palabra. Romanos Yo le estoy 9:5. hablando de la palabra Bueno, también. Romanos pastor. 9:5 dice, de quienes son los patriarcas
y de los cuales según la carne vino Cristo. Pero el apóstol Pablo le llama a Dios a Jesucristo. No, también. escucha el texto bíblico. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, Correcto. bendito por los siglos. Yo creo eso. Muy bien. Yo creo muy que bien. Jesucristo, según dice Romanos 9:5, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Correcto, eso lo dice Pablo. Sin embargo, la postura sería que solamente en la persona de Jesús hay un individuo como deidad. Es decir, no está el Padre ni el Espíritu Santo, como yo tengo aquí también los textos, donde Cristo está hablando con el Padre, está refiriendo al Padre, y también el Padre está refiriendo al Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo está refiriendo a Cristo. ¿Qué pasa con esas dos personas mencionadas, si le llamamos persona, ¿verdad? Sí, Con respecto a la Biblia. mira, primero que todo, no es Pablo el que lo dice, es el Espíritu de Dios que habló por medio de Pablo. Porque si hubiera sido Pablo, pues yo no lo creería. Pero el Espíritu de Dios tomó a Pablo y lo inspiró para decirlo. Es correcto. Exacto. Bueno, en segundo lugar, pues eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ya pregunta sería, hay quienes creen que Jesús está dentro de la divinidad y hay quienes creen que la divinidad está en Jesús. Yo creo que la Biblia nos muestra claramente que la divinidad está en Jesús. No Jesús dentro de una divinidad. Y es bíblico, mire lo que dice la Biblia. Dice, porque en Cristo habita corporalmente. Toda la plenitud de la deidad. Mire que hay una redundancia necesaria. Toda la plenitud de la divinidad. No queda nada por fuera. Pero ahora yo sentí, te voy a dar la palabra, Rubén, porque él vino más a conversar contigo. Lo que pasa Yo es que su sentí una planteamiento- leve contradicción porque usted dice, yo creo que Cristo es Dios. No que Cristo es un hombre donde habita la plenitud como ese Dios único en un ser humano, sino que Jesús, al ser Dios, tenemos la disyuntiva de dónde dejamos al Padre, que él le ora al Padre, porque ya usted reconoció que Jesús es Dios, ya hay uno ahí, ya hay una persona. ¿Qué pasa cuando Mira, dice entonces, porque de tal manera eso, amó no, Dios no, al no, mundo no, que ha no, enviado a no, su no. hijo Estamos- unigénito? ¿Qué pasa Sí, ahí? Estamos pero tergiversando al espera. pastor para explicarle. El pastor lo que quiere dejar dicho es, Jesús prácticamente es un cuerpo humano, que obviamente es humano. Entonces hay una esencia, Jesús en esencia, o sea, Dios en esencia está dentro de Jesús. O sea, el cuerpo no es nada, es lo que está dentro, que es la esencia de ¿Usted Dios. está hablando No, en no, serio? no, escucha, mira. ¿Qué No, De pues, pronto eso no es Sí, así. pero, Vea, a permíteme, ver. te digo algo, Ok. mira. Tiene sentido. El hecho de que la Biblia declare que Jesús es Dios, como yo se lo leí en Romanos 9:5, como lo dice, por ejemplo, primera de Juan 5:20, dice, sabemos que el Hijo No, de Dios, Y como le llamaron los apóstoles sí, también. el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento, para que conozcamos al verdadero. Y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Correcto. Pero el hecho de decirlo así no implica de que Jesucristo no sea humanamente un hombre. Es correcto, ahí está la unión hipostática de que teológicamente se habla, que el verbo vino y se hizo carne, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este en el principio era con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él, sin el verbo, nada de lo que existe hubiese sido hecho. Entonces, a mí lo que me preocupa, y ahí yo quiero dejar a Rubén, porque me interesa escuchar a Rubén también, es cómo nosotros podemos manejar la disyuntiva de que el Padre está, el Verbo está y el Espíritu Santo está, y los tres mencionados ahí, en una ejad compuesta, que creo que usted sabe lo que es una ejad compuesta, porque ya usted comenzó diciendo, que hagamos al hombre, es en el plural de Elohim. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos analizar ese Padre, ese Verbo y ese Espíritu Santo que están interactuando mutuamente y que todos los apóstoles reconocieron que es Dios? Porque Pablo dice el Padre, a nuestro Dios y Padre, a su Hijo, Jesucristo, que ya usted reconoció que es Dios, y el Espíritu Santo que guía a la iglesia. Ese es el único Sí, punto. porque el asunto es que Dale, Rubén, cuando No, no, él deja termine. que- Cuando él que- termine. el asunto es que nosotros tenemos que comenzar a mirar el punto de vista desde el Antiguo Testamento. Dios es uno, absoluto, oye Israel, lo dice Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la verdad absoluta. En el hebreo es una ejad compuesta, que Bueno, significa sí. una pluralidad en la singular, en lo singular. Bueno, Tiene yo que le permitir voy a que el decir, Señor termine de hablar. el punto que yo le estoy mostrando a usted son las escrituras. Yo soy una persona que leo la escritura. Igual que nosotros. Exacto. Porque de pronto dentro de la filosofía y la etimología y una cantidad de cosas se dicen cosas que no son bíblicas.
Que son Pero bien la Biblia habla de berracas. la existencia de un solo Dios. Ahora, tenemos un asunto que resolver aquí, que es la pregunta que usted hace. Si hay un solo Dios, Hay un es- solo Dios. exacto, ¿es Jesucristo ese solo Dios? Porque si yo creo que el Padre no es Jesucristo, entonces no estoy creyendo en un solo Dios. Lógico que no. Mira, yo Pero quiero sí, que... la única manera de yo creer que Ya hay un entiendo, solo Dios, ya entiendo cuál es su, exacto, a dónde usted... la única manera de yo entender que hay un solo Dios es que Jesucristo sea ese Dios, que ese Dios del Antiguo Testamento sea Dios y sea el mismo. Es un Dios en tres personas. Eso es lo que significa la ejad hebrea, lo Señores, es compuesto. que no estamos... Pero claro, hay judíos que no lo nos aceptan. estamos Un Dios en tres confundiendo, maestro. Un Dios, tres personas. O sea, es como, Nos estamos es como una unidad confundiendo. compuesta que está separada, pero unida en esencia, unida en los atributos, etcétera. Pero es el mismo Dios, es un Dios. Por eso en el término hebreo, cuando se habla del Elohim, y eso ningún judío, a pesar de que los judíos no aceptan la Trinidad, ellos entienden que cuando se hablaba de Elohim, que es que está en el Bereshit, en el hebreo, se hablaba de una unidad compuesta, porque los ángeles no son creadores. Y dice, hagamos, está en plural. Pero ahí no está hablando con los ángeles. Exacto. No está A eso- hablando de ahí los estamos de ángeles. acuerdo. Como los ángeles no crean, Lo que no está pasa- hablando con los ángeles. Mira, lo que pasa es Está que... hablando en una pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra Es que- imagen. No, Padre, mira, míreme, escucha, mira. Cuando se refiere a la persona que es Jesús, es un sistema. Dios es un sistema. Puede estar hijo, puede estar padre, puede estar madre, porque Dios es un sistema. Inmediatamente Jesús es Dios ¿Se porque parece es a ti ahí, un Rubén? sistema, patrón. No, mira, escucha. A JR todavía, a Rubén ahí se parece. Mira, Es un sistema. Es un Un sistema. mira, sistema. un Carlos, sistema. Carlos, por ejemplo, para no ofender a nadie, sino oyéndonos a lo que es la Biblia. Por ejemplo, usted me dice hagamos, ¿verdad? Es lo que dice el Bueno, texto. analice el texto. Para que usted no esté predicando ni yo ni nadie cosas que no son. Pero lo- analícelo de esta manera, Ok. ¿verdad? Primero, Pero- no está hablando de crear, está hablando de hacer, ¿verdad? El término barak es el que está en hebreo. Bueno, es lo que le estoy mostrando. Crear y hacer. En el Bueno, término no, barak. no, en crear y hebreo. hacer no es lo mismo. Usted puede hacer una misa, pero no la puede crear. Son dos cosas completamente diferentes. La Biblia dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Exacto, el Entre- término barak. No, porque mire, el asunto es que si yo le digo a usted, hagamos un viaje, usted me va a preguntar, ¿cuándo? ¿Dónde? Porque le estoy hablando de una cosa futura, ¿verdad? No es lo mismo yo decirle y creó Dios que decir que Dios dijo hagamos. No son dos cosas iguales. Entonces, es muy justo que usted mire y analice la escritura. Por ejemplo, yo, sin entrar en contradicciones con ninguno, le digo, vea, yo analizo en ese texto varias cosas. Primera, Yo lo entiendo. yo sí, analizo pero- que ese texto es profético porque está hablando de una cosa futura. Dice, hagamos. Pero ¿quiénes dijeron hagamos? En Bueno, plural. Segundo, Vamos a olvidar que hacer o crear va a tener su contexto bíblico, porque más adelante también dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Barak los creó, porque la Biblia no es un solo versículo, no es un solo no es un capítulo, solo versículo, son no. varios, entonces hay que conectar lo demás. Cuando dice Entonces, acá, Mira, déjame hagamos, pero más adelante Mira, dice, Sí, Dios lo cuando ahorita dice estamos hagamos, hablando de estamos eso, en Me futuro. culí mira, cagao. Carlos, pero lo hizo. analiza También está esto, hablando de nomás invitación. analiza lo que Bueno, dice la también. Biblia, ¿verdad? Porque Jesús le dijo por ahí a unas personas, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, por eso ellos erraban. Pero nada más lea la Biblia. Usted puede llegar a varias conclusiones que nadie le puede refutar. Por ejemplo, Dios estaba hablando con alguien o con quien Dios estaba hablando tenía la imagen y la semejanza de él. Porque dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Que es Con su quien hijo, él En hablaba, plural. sea con quien sea que hablara, Con su era hijo. con alguien que tenía su imagen y su semejanza. Pero dice Esa nuestra. semejanza. Eso, Mira, eso Por en, nuestra, en porque un si yo le- contexto esa lingüístico, en partecita. un contexto lingüístico gramatical, Patrón. pastor, usted sabe que ahí está implicado la pluralidad del que está Eran Sí, diciendo. pero iguales, esa- hagámoslo. El Señor Eran es iguales. A el nuestra pueblo, imagen, Señor. no dice Mira, a tu imagen. hablando- Eran iguales, eran iguales. Carlos, Exacto, La porque palabra lo en dice una el mismo ocasión texto. dice, Carlos. y mandó Dios a su hijo unigénito. Yo- Todavía no había pasado nada de lo que está pasando. Yo quiero que, a mí me gustaría escuchar a Rubén, porque yo sé que usted vino más para participar con Rubén, pero el Porque celo, tiene el un celo de la evangelio palabra también a mí gallino. me llama, a mí me llama a defenderla como yo la creo. diablo hecho encarnado. Rubén, mira, Rubén, Carlos, Arrecia, lo que- pastor, porque ese hombre está Espérate, endemoniado. Antes de que Rubén El hable, endemoniado ganadero te queda chiquito a ti. Entonces No, nosotros mira. venimos a refutarte a ti. Te venimos a enfrentar. No, mira, Carlos, lo que yo Dale, quiero es pastor. que seamos Nos va, mira, justos nos con vamos. el texto bíblico, ¿verdad?
yo quiero que usted lea y que interprete lo que está ahí, ¿verdad? Si yo digo, estaba hablando con los ángeles, yo no tengo pases para decir eso. Pero si yo le digo a usted, Dios estaba hablando de algo futuro, lo tengo ahí. Si yo le digo a usted, estaba hablando con alguien que tenía, con quien hablaba, tenía la imagen y la semejanza, por eso creemos en la Trinidad. la de Dios y la de con quien él hablaba. Exacto. Bueno, segundo, no estaba hablando de la creación, porque la creación es un acto donde no participó sino Dios. Eso lo dice Isaías. Yo solo creé todas las cosas. Yo solo hice la tierra. Yo solo extendí. Como dice el texto bíblico, que usted creo que está de acuerdo, cuando dice en Juan capítulo 1, si no me falla la memoria, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, eso es gramática simple, básica, y el verbo era Dios, eso es gramática simple, básica también, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Hay otro texto que dice que fueron hechas para Él. Por Entonces, él y para él. Por Él y para Él. Entonces, ¿Y quién es el verbo? Dios. el verbo es Dios. Dios. El verbo es Dios. Entonces, eso mire, es compare ese indiscutible. texto. Pero el Padre es Dios porque dice en el principio el verbo era con Dios y el mismo verbo encarnado está diciendo, Padre, glorifícame como yo también he estado glorificado contigo desde la eternidad. Entonces, lo que hay que enfrentar matemáticamente y gramaticalmente esos textos. Ahora bien, yo entiendo su postura, pero como usted vino a hablar con Rubén, se va a ir al programa y Rubén me ha dicho, ni pío. Dale, Rubén, dale. Hasta ahora yo tengo Ayúdanos, un problema. Señor, ayúdanos, Señor. Tengo un problema. ¿Cuál? Yo no sé qué decir. Porque es que, o sea, el pastor está diciendo algo y Veloz está diciendo algo. Cada uno está diciendo algo de una manera diferente, pero Pero los lo dos mismo. están diciendo lo mismo. Y lo que los dos están diciendo es en lo que yo creo. Por lo tanto, yo no Es que logro... Veloz está Yo confundido últimamente. mismo dije, pero si él cree que Jesucristo es Sí, Dios, sí, están de y ahí hay acuerdo. una disyuntiva, en ese punto estamos de acuerdo. Él cree que el verbo es Dios, que Jesucristo es Dios. Él lo citó muy bien con la Biblia. El punto es, para ver si tú ahí lo abordas, es en la parte de la división de la unidad del Ejad, el Elohim, en plural, que está presentado ese Dios, el Shema de Israel, Ok. en tres personas. Entonces ahí es que Tú ahí quieres, es que él es tú quieres unitario. saber... Pastor, Ellos son- Trinitario. ellos son No, yo uno no quiero en- saber nada, él vino a hablar ellos son contigo. uno en Le cuanto al pido, sistema. le Él vino a pido hablar contigo. permiso, estoy hablando, le pido disculpas al pastor por la incoherencia de estos jóvenes que a veces no saben hacer su trabajo bien y cuando vienen personas invitadas así como usted con conocimiento, tergiversan los temas y es una falta de respeto a su persona porque usted tiene que documentarse porque tú estás refutando al pastor con algo que tú estás de acuerdo con o sea, tú estás diciendo lo mismo. No, yo no que estoy está de diciendo el acuerdo, yo no pastor. estoy de acuerdo que hay un Entonces yo entiendo que el la pastor, Trinidad por no la está. investidura que tiene el pastor la merita respeto. Y cuando nosotros venimos a agarrar, estamos contradiciendo a una persona que que Dios tiene no es un manto persona. pastoral. Dios Dios no no es es una persona. persona. Sí, Dios es Dios, una no, persona. mi amor, ya- Dios no es ya una estamos persona, es que contando- Dios encontrando una es cosa en la cual esencia. debatir. Güey, Dios güey. es esencia. Dios es espíritu. Oye, San Juan 4:24. El cuerpo de Cristo fue un cajón donde eso- se eso es impuso. debatible. La naturaleza de Dios es espíritu. El verbo es espíritu. El Vea, Padre es yo le hago espíritu. una pregunta Y el por- Espíritu Santo es espíritu. Vea, ponle Ahí cuidado. estamos de El acuerdo. verbo no. Póngale Pero que eso es cuidado lo que te a está esto. El diciendo, verbo de la hijo. carne, antes de encarnarse, por el amor de Cristo. No, mira, Carlos. Pero por el amor de Cristo. Y que él No, vino no. a hablar contigo y tú dices que... ¿Pero qué es esto, Carlos, Señor? mira. Y si Carlos. el verbo era acá... El verbo y antes si de el verbo encarnar, era por eso se espíritu, encarnó. Se ¿Qué puede, era? se puede ver un espíritu. Era una roca el verbo. Tiene forma un espíritu. Era un Pero pedazo tiene, de qué? De tiene madera. forma un espíritu. No tiene forma. Eso es otro Aquí le tema. hablo de pero es forma, espíritu. porque aquí No, estamos no, hablando mira, de que la Imagen y semejanza. Carlos. Ya. Carlos, Dios, ¿Y nosotros tenemos forma? O sea, Mira, yo Carlos. no estoy entendiendo esto. Dios es Siéntate allí, espíritu. Dios es espíritu. Estamos de esa acuerdo. esa es la naturaleza. de Dios. Elohim, la pluralidad. Ahora, ese yo Se le viene espíritu. del ojo por pequeño. ejemplo, usted encuentra en la Biblia que Cristo fue el que hizo el mundo. El verbo. Cristo. Ah, ya yo sé por Cristo, dónde él va. claro. El Ya verbo. yo sé Usted por dónde encuentra él en va. la Cristo, Cristo es cuando el verbo se encarna, Y que usted toma esa encuentra en la identidad Biblia- y es Y usted ungido. encuentra en la Biblia que el Espíritu Santo, el Espíritu de Wow, Dios, pero yo me estoy fue tomando el la que- atribución de... mira, es el como él Espíritu dice, fue hizo el Cristo. mundo. La Biblia dice que el fue Espíritu, Cristo. por medio de él. Porque por medio. si es decir, Dios no tiene la forma y antigua es versión dice espíritu, por él. no pudo crear a su imagen ¿Por y qué ustedes semejanza. creen que fue Cristo que vino aquí a salvar es el que mundo? cuando se habla del Señores, Elohim, señores, está hablando de la señores. plenitud Ok, de la deidad, ok, de la- ahora del sí ya- completo, ya no sé de un que- solo, que de una según- sola persona. Para corroborar con lo que dice el pastor, encontré según en que- una mitología que yo escuché, Es una mitología. Cristo Una fue el mitología, que... Cristo. Pues déjame No, no, explicarte. Esto es un caballo de Troya. aquí, Pues déjame constante. explicarte. Escúchame, Velo, para que tú puedas No, que lo que entender. dijo Rubén, que ¿Qué es fue una que yo dije? Lo mitología. que yo dije. Que ¿Qué es yo una dije? mitología, yo escuché que tú Yo dijiste. dije, ¿Qué dijo él? según una mitología. A estoy mí no Y me yo- hablando. importa, y yo- a mí no me importa lo que diga, le he No, no, abogado no. de él. La Mírame. pregunta es, ¿y yo qué dije?
Pero Una Dios mitología. mío. Y usted Ah, escuchó tú hiciste entonces. Pero el problema es que usted siempre quiere discutir conmigo, ¿verdad? Mira, No, no, según no. una mitología, Cristo es quien crea el mundo. Pensé que Porque él le afirmaste. pidió Te eso pido a su... perdón, te pido Escúchame. Según una mitología, no estoy diciendo que soy yo ni que la Biblia lo dice, según la Biblia, Cristo fue que creó al mundo porque él le pidió eso a su padre de regalo de cumpleaños. Entonces, por eso fue que Mira, él vino a salvar al mundo. Mira, Víctor, ponle cuidado a esto. Mira, Carlos, ponle cuidado. Si tú lees, por No fue así. ejemplo, textos en la Biblia, usted va a encontrar que Dios hizo el mundo en el principio, Claro. que Jesucristo hizo el mundo en San Juan 1:10, que el Espíritu Santo hizo el mundo en Primera de Pedro. Correcto. Entonces, ¿quién hizo el Y mundo? en la resurrección se ven los tres actuando Lo- también. lo que El le estoy Padre dic- resucitando al Hijo. Lo que le estoy El Hijo diciendo- Resucitando por su resucitándose cuenta. por su cuenta y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo resucitándolo. Ahí está la Trinidad. No, mira, lo que pasa es que Dios es indivisible. Yo creo que la Biblia lo enseña Pues- así, que Dios es indivisible. Si yo creo en un Dios en tres personas, estoy creyendo en un Dios dividido. Es indivisible en su esencia, es indivisible en sus atributos, es indivisible en su ontología como espíritu. Ahora bien, eso no significa que basado en el conocimiento humano, quizás nosotros lo queremos ver de manera antropomórfica o lo queremos ver quizás de una manera humanista, pero es que la Biblia me está mostrando a mí la interacción del Hijo, que usted reconoció que es Dios, con el Padre, que usted reconoce que el Padre, como dice el texto, Padre eterno, Príncipe de paz, etcétera, etcétera, ¿verdad? O Que sea, hay textos así. usted me dice que Hay usted- una interacción entre el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que no estaba hablando nadie, el Espíritu Santo descendiendo. Se estaba hablando el usted mismo. cree- o sea que usted me dice... Lo escucharon ahí, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Señores, vamos a desbaratar la gramática ahora también. Carlos, No se dígame puede una cosa, desbaratar le la hago gramática. una pregunta. ¿Usted cree que el Padre es uno y Cristo es otro? Son lo mismo en esencia, en atributos, pero ellos están representados en tres personas. Es un sistema. Ok, es un No, déjame- pero sistema. escucha, Pero el abogado Es lo un dijo sistema, claro, es como un sí. sistema. Te hago una pregunta, mira, ponle cuidado. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, o vamos a poner un ejemplo Él no lo más siente, fácil. por ¿Tú cierto. crees que Dios Wow, está vamos a aquí? tener que entrar a ciencia ahora. Dios JR. está aquí, ¿verdad? Dios está aquí. Porque Dios La está aquí. plenitud de la deidad está en todos lados. Bueno, claro. ahora yo le pregunto, si Dios está aquí, debe estar en su espíritu. Es correcto. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿cuál espíritu está aquí? ¿El de Dios, el de Jesús o el, El- Espíritu La, Santo? El la Espíritu la Santo. plenitud, no. Ok, es cierto lo que dice Rubén, pero eso puede traer a confusión. En el Espíritu Santo está el, la espí- plenitud. el Espíritu Pero Santo, es el Espíritu Santo. claro, en la plenitud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos en sus atributos están en todas partes, porque es la plenitud que está unificado a ellos, es una comunión Lo que entre ellos. conocemos Ya son yo los- entiendo, ya yo como es un entiendo. presencia. sistema enlazado, juntos, un están sistema entrelazados como, Bueno, es como entonces- un átomo el entrelazamiento cuántico. Voy a tener que hablar de ciencia, mira. Ahora, Mm. ¿qué pasa? Cada uno de ellos, como persona, y le voy a explicar el concepto de persona, que eso es reciente en la era moderna, el concepto legal de persona, cada uno de ellos asumió un rol en la eternidad, sin dejar su plenitud, su esencia, su sistema, por decirlo así. Entonces, como ellos tienen los mismos atributos, pero cada uno desempeña roles diferentes, el Padre desempeña un rol. El Hijo, que es el verbo que viene y se hace carne en esa persona, de la plenitud de la deidad, también asume un rol para sacrificarse. Y el Espíritu Santo, porque lo dice la Biblia también, dirige a la iglesia, toma un rol para esto, pero siguen siendo ese único Dios en la unidad compuesta del Ejad en el hebreo. Y lo voy a recordar ahora con un texto bíblico, porque aquí a mí me gusta irme a la Biblia y me gusta que usted viene con la Biblia ¿En qué también. edifica este tema? Porque yo no entiendo. ¿Cuánta gente se va a salvar con este tema? Es importante porque hay gente que cree eso. Ahora. Hay gente que cree No, eso. en verdad hay muchas corrientes ahora. Pero es que Claro, ustedes creen, hay gente que cree ustedes eso. están discutiendo algo que ustedes los dos lo creen. Lo único Él que no tú lo lo cree, crees de él que no es lo un cree. sistema y el pastor le entiende que de otra forma y al No, final. estamos esto es- utilizando términos que J.R. usó que a mí me Una hacen, pregunta. me hacen coherente. ¿Tú entiendes que él se va a ir para el infierno por él creerlo de la manera que él lo cree? No, Él tú no ha tampoco te negado- vas a ir para a el ver, infierno. él no ha entonces, negado, él no. Es un asunto de interpretación. Esta vaina, usted tiene que organizarse porque el pastor te está hablando de algo. Como tú lo interpretes, esa es tu forma. El pastor No, lo interpreta yo de estoy una leyendo forma la y esa es su Biblia. forma. Yo estoy leyendo la Biblia. Ya Ok, eso- la déjenme gramática es otra entonces cosa. yo poder ¿Cuánto decir van a un par salir de la cosas, pobreza? porque ya yo Es no- La que gasolina mira, va a bajar por Tú eso. no te puedes llevar el hijo para el cielo, porque antes de Belén el hijo no estaba en el cielo. ¿Perdón? Ahí está. No. La Biblia dice, escuche,
El santo ser Ok, que ok, nacerá. Esto- Escucha, ahí- escucha. ahí me puso- Interesante. Escucha, escucha. Escucha, O sea, a ver, escucha, el escucha la verbo no palabra. estaba en el cielo, quiere Escucha. decir usted. El santo ser que nacerá, futuro. Ahora está negando Será, la deidad de no, Cristo. no, Pero la déjelo deidad no, que él escucha. hable, veloz. Será- Déjalo que hable. Cállate, será- caballo de Troya. El santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. No era llamado, será llamado porque la Biblia dice que Dios se hizo hombre en un momento del tiempo. Por ejemplo, ¿Será llamado hijo de quién? De sí mismo. de Dios. De sí mismo. No, de Dios. De Dios. Ah, Porque no, es que bueno, Dios. ese entonces, usted está ahora diciendo Es que como que Jesús no, no es no, Dios. no, Jesús no pertenece no, no, a... Estamos una- confundiendo. es un arroz porque con mango. hubo una ocasión que en el cielo Es hubo un una. arroz con mango. Escúchame, Ok. escúchame, escúchame. Jesús no En pertenece el al cielo, sistema. al óyeme, sistema de- escúchame. No, En no, el no, cielo no. hubo una discusión de que quién era que iba a venir para acá. Y él dijo, yo, padre. Eso es teología. Eso no es Eso teología. Es lo no está en que- la Biblia. No está en la Biblia. Eso ¿Eh? no está en la Biblia. Es que esto es por interpretación No, no, no. espiritual, varón. Y tú no puedes venir a agarrar Biblia. y Mira, refutar mira, lo que es Carlos. lo verdadero. Pero Ok, lo que él ok. dice, le voy a Pastor, sacar un aporte pastor, de lo que él dice. Déjeme, mire que estamos pastor, de acuerdo. ok, está déjeme hablando- yo ahí le dio la razón a la Trinidad. ver si voy, déjeme ver si yo voy cuadrando, porque hasta hay uno cuadrado. Bueno, bien. yo ahí descanso un Pero chingo. déjeme ver si yo voy Time out. cuadrando. Vamos a dejar. Déjeme ver. a- Usted me dice a mí, usted dijo en un momento que Jesús era Dios. Es Dios. Jesús es Dios. Es Dios porque no se dice Pero- era. Jesús está aquí. Sí, 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 ok, ok. Eh, Jesús ahí es estamos Dios. de acuerdo usted y yo. Perfecto, Muy Jesús bien. es Dios. Pero ¿cómo es que Jesús es Dios? Porque usted acaba de decir que el niño El ser santo que iban a... que iba a nacer será conocido como hijo de Dios, pero no existía antes. Como de. hijo. Como hijo no existía. No existía como hijo de Dios, No, como pero hijo. sí como Dios. Es que hijo es No, lo que se engendra y nace. Eso está en la Ok, Biblia. ok. Mira, Él era- hijo- Aguántelo, escucha. aguántelo. Hijo es lo que se engendra y nace. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces Jesús existía antes de Belén como, Como el Padre. Dios. Pero no como, el exacto, Padre. Como el Padre, una ok, esencia. ok. Oye, para explicártelo bien, lo que te está diciendo el pastor, pedazo de ñame, escucha bien, porque usted no como que ninguno capta lo que el pastor le está diciendo. Jesús, cuando estaba arriba, no era Dejemos hijo, ver eso. o sino que era el mismo Dios, y entonces como Dios es un sistema, una esencia, cuando le meten a María el asunto, ¿cómo se llama eso? El embrión. Eso El mismo, embrión. eso mismo. Entonces le echan esencia de Dios y ya, como están haciendo, se convierte en hijo de él mismo. Ok. Entonces, pastor, cuando Jesús está aquí en De la Dios. tierra Y corporalmente, Dios ¿verdad? es el mismo. ¿Dónde está el Padre? En Jesús. El Padre no está en el cielo. Es que Dios no se muda. Dios Dios, no se es muda. espíritu. El asunto es que nosotros estamos poniendo a Dios como si fuera un hombre. Ok. Escucha, Jesús le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo, Ajá. sino el que bajó del cielo. Sí. El Hijo del Hombre que está. No le dijo que va a estar. Él estaba en el cielo, pero era en la tierra hablando con Nicodemo. Pastor, Usted déjame me está ayudarlo. diciendo, Pero usted me es está que- diciendo, Escúchame, aguanta, escúchame. ey, me toca a mí, me toca a mí, Sí, me toca a mí, dale, me toca a mí, dale, dale, me dale. toca a Una mí. pregunta. Adán, no, por eso esto es fácil. Adán, Ajá. Dios lo crea, ¿verdad? Sí. Dios creó fue un muñeco. Ok. ¿Y le deposita el qué? Aliento de vida. Aliento de vida. ¿Se convierte en qué? en carne prácticamente viviente, en o sea, un carne, alma viviente. Pero, o sea, metodológicamente nosotros vendríamos siendo hijos de Dios. Sí, sí, claro. Entonces lo mismo pasó con el segundo Adán, que viene siendo Cristo. Ok. Lo introducen en el vientre de María, Escúchame, escúchame, déjeme lo explicar. introducen en Ah. el vientre de María, pero lo ponen con Para más encarnarlo, esencia de Porque yo Dios, soy yo voy más explicando. esencia de Dios, y ya por eso es hijo de Dios. Pero en esencia nosotros vendríamos siendo que hay mucha mitología que somos dioses, por eso tenemos la forma de Él cómo es un crear perfume más, un más celular. puro, ¿verdad? No. Lo que pasa es que Tiene ya más dio en esencia, pero en el vientre de María, que no tuvo que haber una eyaculación de un hombre en María, sino que fue dio en Tiene que esencia decirlo así. dentro del vientre de la mujer. Ajá. Entonces ahí donde Dios, o sea, de Cristo se convierte en hijo de Dios, pero prácticamente es la esencia de Cristo. Nosotros tenemos la esencia de Cristo, por eso nosotros podemos operar en milagros, tenemos la capacidad de crear tecnología, de crear cosas, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, lo que le quiero dejar dicho De es acuerdo contigo. que Cristo... Pero es que el pastor Ok, no está apoyando ok. la Trinidad, en Sigo realidad. sigo preguntando, sigo preguntando. Él la está apoyando. Hasta ahora yo sigo preguntando porque quiero Hay un arrocito con mango ahí. conocer su concepto. Entonces, usted me está diciendo que en ese momento Dios estaba usando su omnipresencia para estar tanto en el cielo como aquí en la tierra como Jesús, ¿verdad? No, es que Dios se bajó del trono Se bajó. y se metió en un cuerpo de carne. Lo que yo estoy diciendo hace Vuelvo y rato. Es lo que pregunto. te estoy diciendo, Vuelvo y hay un pregunto. lío ahí. Vuelvo y pregunto. Claro, Dios Ok. no, Patrón. es que mire, Dios Usted no dijo que puede- Dios no no se es- no es tan muda. extendido. Entonces, Sí, si exacto. Dios no se Dios no muda, se muda. cuando Jesús estaba en la tierra como hombre,
Dios no estaba en el cielo. Porque Dios estaba en la tierra como ¿Cómo Jesús. así? Pero si Dios lo llena todo. Sí, Mira, escucha lo que dice Yo Efesios. entiendo el concepto de él. Déjame ¿eh? responderte entiendo esto. lo que Escucha estoy. esto, escucha este Ajá, texto, ajá. escucha. Dice, el que bajó Oh, no, es vea. el mismo que subió Ajá. por encima de todos los cielos para llenarlo Porque es Dios. todo. En una Ok, de las ok, ok. personas. Nótese Ok. que Jesús es el que lo llena Todo. todo. Perfecto. Porque mire, Dios tiene atributos que no los puede compartir con nadie. Sí. Por ejemplo, Dios puede compartir la santidad y nos puede dar santidad. Pero todopoderoso solo es Él. Ok, sí. El Padre es el único Hay, todopoderoso. hay atributos Sí. que son comunicables de Dios. Sí. Por ejemplo, Pero espérate, Dios nos comunica amor, nos comunica santidad. Sí. Eso viene de Él. Ahora, hay atributos incomunicables de Dios porque usted y yo no somos omniscientes, no somos omnipotentes, no somos omnipresentes. Eso es lo que el está Entonces el problema- Jesús, mira, déjame Claro. terminar esto, Velo, Carlos. velo, Mira, déjeme, Carlos, déjeme, déjame déjame terminarle la terminar, idea. Déjame terminar Usted porque está yo, aquí todos los días. yo quiero Entonces, terminar mi pastor, idea dale. con el Por pastor. ejemplo, Dios es todopoderoso. Solo Él es todopoderoso y no puede hacer a nadie todopoderoso. Ok. Si la Biblia me describía a mí a Jesús, Jesús mismo se describe, Ujú. porque así lo dice la Escritura. Yo soy el primero, Y el último. El único. el alfa, y el y omega. la omega. perfecto. El que es, único. el que era, mire que ahí están todos los tiempos. El que es presente, El el que ha de que venir. era pasado, Está el que diciendo ha de Dios ahí, venir, prácticamente. el todo. Ok. Señor, Poderoso. Ahora yo quiero no que, falta basado de en todo Biblia. lo que Aquí usted hay ha gente- dicho, Wow. en todo lo que usted ha dicho, usted me explique realmente cómo es eso de que Jesús es Dios, pero también Dios está en el cielo. Claro, es que Como Dios- estúpida. Dios Porque no si se usted me muda. dice, si usted me dice simplemente el que Dios lo llena todo, Mira. usted me está hablando simplemente Mira. de que la esencia de Dios está en todo, pero era la esencia que estaba en el cielo, no era Dios. Jesús puede Claro, decirlo era porque Dios. Jesús pertenece al Cuando- sistema. Es que Aguanta, Dios aguanta. es Dios y Dios no se Cuando- cuestiona. Déjalo que Cuando- pregunte. Los pensamientos de Déjalo que nosotros son pregunte. bastante. Oye, Y cuando somos Jesús finitos. habla con el Padre, Claro. cuando usted habla con el no Padre lo- que eso es- está en el cielo, Él puede ¿con hacerlo quién también. está hablando? Si el Padre está en Jesús en ese momento. Exactamente. Mira, escucha. Deja- ¿Cómo nosotros Señores, hablamos con señores, Dios? ey, Y nosotros ey. tenemos esencia de Dios. Ey, cuando yo comienzo esa pregunta, déjenme preguntar, que yo hago Sí. mi pregunta bien Sí, es como organizada. Rubén lo está Sí, diciendo. tú no Soñame. estás argumentando, Escucha, tú estás escucha, preguntando para Rubén. argumentar Exacto. después, Rubén, claro. mira, escucha, Isaías dice, porque Dios hace su operación, Acomodé lugar. su extraña operación, su obra, Ujú. su extraña obra. Ujú. Escucha esto. Mm. Por ejemplo, tú vienes a Oseas 13. En el verso 4 dice, así dice Jehová al pueblo de Israel. Dice, así dice Jehová a ti, oh Israel. Desde la tierra de Egipto, nunca conocerás otro Dios, sino a mí, ni otro Salvador, sino a mí. Por eso Jesús Y vino y luego, salvó. y luego el en el, verbo, claro. no, no, porque dice Jehová, no conocerás otro. Ok, ok, ok. Ya, Otro. exacto. El tetragramatón, Y luego- Jehová, eso fue un invento No, de la espérate, gente. señor. espérate, que Carlos, termine, escucha. El velo, verso déjalo que 14, estoy termine, para hablándote del verso 4. Sí, yo El sé, verso conozco el verso. 14 hace una promesa a Jehová. Dice, muerte, dice Jehová, yo seré tu muerte. ¿Usted sabe cómo se mata la muerte? No hay sino una sola manera de matar la muerte, resucitando. Pero ese Dios que es espíritu, ese Padre eterno, está diciendo, muerte, yo te mataré. O sea que está prometiendo morir y resucitar. No, en la profecía que dice muerte yo te mataré, es la profecía que se conecta con Apocalipsis cuando la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. No, señor, La la muerte muerte, segunda. no se puede la matar. muerte- a ¿Cómo ver, se a ver, mata a la ver. Los muerte? dos, A ver, están, a ver, a ver, a ver, a ver, los dos yo- están en lo correcto. Vamos. La única forma de matar la No, yo no- muerte no estamos Es de- resucitando. Muriendo y es resucitando. que ya no haya muerte. No, que ya- vencer que la sola- muerte que no es solamente matar a la sea muerte. vida. No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? No, 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 no tergiversen. Vamos por ustedes partes, vense ok. matando. o sea, Ok, espera. pero No, pero Rubén. el tema no es ese. Hey, nos vamos por las ramas y hablamos de 20 cosas y no Bueno, terminamos pero el punto clave. él es el que está Es trayendo que, argumentos que Pastor, no han Sí, refutado sí, la pero teoría. yo no quiero No, refutar, yo estoy yo no leyendo quiero la refutar Biblia. sus puntos de rama. Yo quiero refutar su punto clave. Claro. Y el punto clave aquí es este. Según la teología en la que creemos Veloz y yo, Dios es uno. Yo también creo. Ese Dios uno es como una familia. La familia es Dios. Esa familia está compuesta por un padre, por un hijo y por lo que conocemos como el Espíritu Santo. Según lo que usted ha dicho,
ese Dios no es una familia, sino un solo ser Exacto. que se manifiesta De diferentes maneras. como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Estamos de acuerdo. Pero eso no ninguno lo de dice. pero los tres no tienen personalidad propia. No. En Dios este caso, es un nosotros espíritu, creemos es que espíritu. sí, Nosotros que creemos tienen que sí. personalidad propia cada Y uno, lo dice la Biblia. porque eso es lo que se conoce Muy- como persona. ¿Dónde? Que cada uno tiene personalidad propia con Ahora un se lo solo voy a leer. fin. Yo se lo voy a leer. Porque Búsquelo, mira, velo, que usted mira, lo ve Ponle en cuidado esa a esto. parte. Déjame, yo le respondo algo a lo que él dice. Ponle cuidado. Patrón, escucha lo que está diciendo el Mm, pastor Escúchame, acá, y por eso es patrón, que, y hijo. por eso es que yo concuerdo, o concuerdo no, es que yo entiendo que la parte cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea, Dios nos crea como familia, hizo al hombre, Adán y Eva, que está con capacidad de procrearse y todo eso, o sea, su forma es como familia. Usted Somos lo dijo la muy familia bien, humana yo creo. y ahí está Dios. Todavía Ahora, yo lo entiendo el como que los hagamos, tres son diferentes. el hagamos, Hay diferencia. el hagamos En cuanto se a la puede tomar como persona, en futuro, cuanto a la manera de actuar ambos. pero la también se interacción. puede tomar como Vamos a aclarar este invitación. punto, vamos a Ponle aclarar este cuidado, vaya, punto. ponle cuidado a esto. Dele, pastor. Analice la Biblia, analice la escritura. Vamos a sacar cuidado. Ponle cuidado. El Espíritu de Dios, vamos a suponer que son tres. Ajá. Se movió Bueno, sobre las listo. aguas. Son tres. Vamos a ponernos en el punto suyo. Sí. Son tres. El Padre, Ujú. el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Muy Ujú. bien. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sí, claro. Muy bien. Sí. Pero entonces yo pregunto, aquí está el Espíritu de Dios Sí. y está el Espíritu de Jesús. Y el de, No, y el no hay del Espíritu de Padre. Dios ni Espíritu de Jesús. Hay No, el no, Espíritu espérese. Santo. No, escuche. ¿Quién es el Espíritu Santo? La segunda persona de la Trinidad. La tercera, tercera. La pastor. tercera persona este de la caso, la Trinidad. tercera. Según como Según nosotros la doctrina que evaluamos ustedes creen. la forma de ponerlo Ah, Quiere decir que en este momento- el punto clave es que esa tercera, o la segunda, o la primera, Es la cada misma, una es una, representa es una al otro. unidad, Es es una una conjetura, unidad. papi. Escúchame, Si el escúchame. Espíritu está aquí, si el Espíritu está aquí, por medio del Espíritu también está el Padre, está el Hijo. Escúchame. Porque Él los representa. Sí, pero Muy bien, muy bien. en Yo ese les sentido, entiendo la Ellos se postura. representan. La los postura tres. que Los tres, ustedes exactamente. dicen es la misma postura católica, es la misma. Sí, sí, Pero sí, es la misma como- católica, yo la también, misma claro. católica. es la misma postura no sé- protestante también. Y la Y protestante pentecostal, también. o sea, Sí, sí, no nos sí. vayamos por lo Y la católico, bautismo, vayámonos la por lo bautismo, espiritual. una postura, pues, Vayámonos por la la Biblia. déjame, Esa no. déjame responderte, Exacto. déjame Esa no. responderte. Dele, Mira, patrón. ponle No cuidado. lo ayudo. Cuando tú vienes a la escritura, Patrón, yo quiero hablando ayudar del al Espíritu, patrón. yo le pregunto a Jesús, ¿quién es el Ah, Espíritu huevón, Santo? Jesús no habló del Espíritu Santo, sino con los discípulos, sino 2 veces. En San Juan 7, cuando dijo, si alguno tiene sed, Beba de venga a mí. mí y beba. Y habló del Espíritu Santo la última noche. Jesús sí habló del Espíritu no, Santo. Y déjeme les terminar. enviaré un consolador. Eso es lo que Yo le me estoy- voy y les Déjeme enviaré un terminar y Eso es lo que verá. está diciendo, Déjeme la última terminar. noche, la Oh, última sí, Y noche. ya voy habló a del los Espíritu tejos. Santo la última noche Ajá. antes de irse Ujú. y les dijo quién era. Les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador Pero ahí está. que estará con vosotros Wow. para siempre. Entonces, mire que el que estaba... Yo con- os rogaré al Padre. Yo te explico, déjame explicarte. Ahorita me haces la pregunta. Mira, Ajá. Cristo estaba aquí como consolador. Sí. Él era el que hacía todo. Ajá. Ahora les dice, les Cristo daré... estaba aquí Como profeta. como propiciador del sacrificio. Por eso dice no otro. como Pero- consolador. no, Eso no también lo como dice lo que está consolador, porque si él diciendo. dice otro, es porque ya hay uno. Claro, Exacto, exacto. Rubén. Es él. Ok, Porque es fácil, él. no es él. Claro que sí Otro. es él. No, señor. Ok, Oh, Dios pero mío, vamos ahora- aquí. Déjame, Carlos, déjame Un terminar. caballo de Troya, Carlos, como siempre. Carlos, tú no, no- Carlos, no te déjame me acuerdo terminar el siempre lo texto. mismo, yo. Carlos, Ay, déjame Dios terminar mío, el está texto. diciendo otro, Rubén, tú sabes Sí, de por eso, gramática. Pero otro. ahí está la ¿Y explicación. ¿Quién era entonces? ¿Quién era? La otra persona que se describe en todas las escrituras, que es el Espíritu Santo. Si yo tengo que irme, pero si me voy, no los dejaré solos y enviaré a otro, quien es el Espíritu de ¿Quién- verdad, el quién Espíritu es de el- consolación. ¿Quién es el anterior al otro? Dios, ¿Cómo el anterior al Cristo. otro? Porque él va a mandar otro. Ya había uno. El Espíritu Santo que dice la Biblia. My Y el God, Padre. my God. Y dice, Velo, y dice velo, no me velo, toquen velo, porque velo. subiré al Padre. Velo, Carlos. Velo. No, pero esto es Escúchame. increíble. Usted me está diciendo, velo a mí, que Jesús dice, miren, aquí está el Espíritu Santo. Señores, pues esto es pero una yo le voy a vaina mandar a endemoniada. otro, al mismo, velo. Entonces tú y yo no creemos igual y tú le acabaste de decir que tú y yo Velo, creemos igual en la el Trinidad, que es Consolador, una familia. ok. Que desbaratarte la familia tú mismo. Velo, ¿de qué Señores, está hablando? puro que se están volviendo escúcheme. locos, mira. Velo. Señores, esto es increíble. Velo, yo estoy diciendo, mira. En el momento que Jesús está aquí, Jesús Me enviaré a mí mismo, dice No, la Biblia. Jesús ahora. es el consolador. Miren, Y luego él dice, yo le Miren. voy a enviar otro consolador. pero al llame, Espíritu mírame, Santo. a ti. Punto. Ah, Eso pero es lo que estoy oye, diciendo, ok. Eso fue lo que dije, velo. pero yo estoy Buche diciendo goma que él vino como aprieta, escucha, propiciación. mírame. Sí, pues escucha también como palabra. consolador.
Yo no he dicho otra Pero cosa. mira, Dio otro El consolador. invitado, Al Espíritu güey, Santo. Ok. señor, el invitado amerita respeto. Lo que ustedes discutan, eso aquí no vale. El invitado, a pesar de que es un pastor y tiene un manto pastoral, tienen que respetarlo. Entonces Escucha, tienen que escucha. esperar que el invitado desarrolle el tema para que No, usted pueda déjame, refutar. yo te explico. Porque usted está algo. refutando algo irrefutable. Usted tiene Irrefutable, que ¿verdad? esperar que el pastor desarrolle lo que tiene que decir, lo que tiene que hablar. Me da énfasis, pero Entonces, no puedo. aquí tenemos prueba, No puedo tenemos aguantar. evidencia, tenemos los datos de que Dios y el Padre es un sistema. Pero eso es una ecuación Eso de es- O física. sea, estoy dando como por ejemplo, o sea, no directamente que sea Eso es así. las partículas que son sino las mismas que- y están divididas en tres. Entonces, señores, tú no puedes cuestionar a Dios porque es que Dios es un Déjame, sistema, ayúdame, Padre, mira. Hijo. Mira, Escúchame. Espíritu Realmente Santo. tú no estás equivocado. Porque lo que nosotros ¿Y usamos... por qué dice que no, que se fue el otro, que este se quedó, que no, ¿dónde estaba el Porque otro? lo que nosotros utilizamos como la palabra... Dios se hubiera podido quedarte en una mata porque que Dios Está es bien, Dios. sí, como tú quieras. Lo que nosotros utilizamos como la palabra Dios, no nos estamos refiriendo a alguien en particular, sino es una característica de alguien, ¿Tú sabes lo que que significa es Dios? Dios. ¿Tú sabes lo que significa Dios? Realmente hay muchas definiciones. Mira, Bueno, para vamos a Dios. escuchar, a Pero él. vamos a es una escucharlo. característica, por lo Es que tanto, mira, el Vamos con el Padre... pastor. La verdad es que la mayoría de veces que se forman religiones o creencias es porque la gente no lee bien las escrituras. El caso de Mira, ellos yo es- te voy a leer las escrituras, el texto que no me has podido Eso dejar. es Déjame una- terminarlo. eso Eso es- es San Que lo Juan deje 14. desarrollar, pero Dios, el Señor reprenda al diablo. Ese argumento, con todo respeto, pastor, a mí La no me- sangre a- de Cristo a te mí- consuma, Satanás, en el nombre de Jesús. Ese argumento Bueno, no es un argumento válido, no me convence. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo decirle lo mismo, usted no lee muy bien las escrituras. y Bueno, yo le estoy entonces leyendo aquí. leámoslas bien. Entonces vamos a leerla a los dos. Exacto, escucha, yo Bueno. te voy a leer el texto porque no lo he podido terminar. Escucha bien, cómo muy dice el bien. texto. Os daré, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará Que otro está en el consolador, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿verdad? Porque en ese momento el que estaba como consolador era él. Estaba haciendo milagros, resucitando muertos, consolando a la gente, y pues los daré otro ¿A consolador. quién se lo pide? El Espíritu de verdad, le está Claro. explicando quién es el consolador que viene. Dice, Claro. el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni tampoco lo conoce. Pero al Espíritu de verdad ustedes sí lo conocen, le dice a los 12 apóstoles, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Nótese que Jesús está hablando de él. Ok. Jesús dice, Yo- ustedes sí lo Yo lo conocen entendí. porque Muy bien. vive con, una cosa es con, Usted, pero estará en. Y luego les dice, no los dejaré, no nos dejará, no, Sí. no los dejaré huérfanos. ¿Quién es el que lo deja a uno huérfano? El papá. a ver, Vendré. Nótese que él está diciendo que es el Espíritu Santo. Mira. Vendré. Él es el bautizado del Espíritu el Santo. mayor no, ejemplo ok. de eso. Yo quiero preguntarle realmente algo. estamos de acuerdo, realmente. No, yo no estoy de acuerdo. espera, No, yo no estoy de acuerdo. Velo, deja de discutir. Mírame. Sí, porque yo no estoy de acuerdo. Velo, yo no si estoy usted de me deja acuerdo. terminar, No diga si que usted me deja estamos. terminar, si usted me deja terminar, usted parece que En sí. una ocasión, Job, Realmente estamos de en acuerdo una ocasión, en Job que reconoció hay a- un Dios. Y ese Dios obra, ¿verdad? de manera De misteriosa. diferentes maneras. En eso sí La ustedes única están de acuerdo. diferencia está en que usted cree que es el mismito, la mismita persona, aunque no es persona, Exacto. que obra. Y nosotros creemos que esa mismita forma son tres personas. Son tres Haciendo personas. lo mismo, representando al mismo Dios. O sea, es un solo Dios. Y es como un Dios que tiene tres formas de representarse. Y cada forma de representarse tiene su propia personalidad. Claro. El Padre tiene su propia personalidad como Padre. El Hijo, como quien da la cara frente. Y el Espíritu Santo, como quien guía, como quien enseña. O sea, forma de representarse. La diferencia está en que usted cree que todo. Es más, Lo oye, que cuando viene a creen ver- los judíos, cuando viene a ver, lo que creen los judíos, Él no eso es unicitario. es una Escúcheme, Él no es unicitario. es como una Él enfermedad. no es unicitario, él no Fácil lo y es. sencillo, Porque fácil y el sencillo. unicitario, Eso lo creen los judíos. no, Los el judíos. unicitario cree que Jesús no es Dios. Señores, Eso no mezcla Ni que el judaizante. Espíritu es señores, Dios. es Él como cree una que enfermedad, todos son mi Dios, amor, escúchame, pero como que no una- tienen personalidad Mira, propia. Eso es lo que cree. Pastorcito. Esa es la diferencia. Espérate, déjame Es que explicar. mire que la Biblia lo dice, la importancia de la obra de la cruz está en quién fue el que la hizo. Ahí es donde está la importancia. Si yo divido a Dios en tres, Fue Dios que Mira, la te voy hizo. a poner un ejemplo, Vamos a suponer que yo soy el Padre, Él es el Hijo y usted es el Espíritu Santo. Vamos a interpretar el texto de San Juan 3:16 de esa manera. De tal manera amé yo al mundo, que soy el Padre. Ujú. Bueno, vamos a poner que Es que así es que usted lo el ve. mundo. No, así como Deja- dice. deja que lo- Vamos a suponer que el mundo son todos ellos, ¿verdad?
El Sí, mundo sí, está sí. perdido. El mundo Ajá. se está ahogando en Ok. el pecado, en la maldad. Está en un río de donde no pueden salir, Sí. ¿verdad? Está en un río de donde no pueden salir. Ok. Entonces dice, de tal manera amó Dios, o sea, el Padre, a esos que se están ahogando y no pueden salir. Sí. Sí. Que dijo, "Ay, es que yo los amo tanto, me Sí, muero sí, sí, tanto por así es. ellos, que vete tú, que es el hijo mío, y sálvalos". Pero Entonces, desde eso es ese lo que dice punto el de texto. vista, no, desde ese punto de No es lo vista, que dice el la texto. salvación, sí, pero eso no es lo que quiere decir. No es lo que usted interpreta que quiere escucha decir. el contexto, escucha el contexto, escucha el contexto. Ajá. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ajá. Dice, Dios, vamos a leerlo que se me A ver, olvida cómo A comienza. veces el problema nuestro Escucha, mirad cuál amor nos ha dado el Padre es... Ajá. Sí, para que seamos hechos hijos de Dios. sí. Por eso el mundo no nos conoce, porque al Padre tampoco lo conoció. Ujú. Nótese cómo el texto dice, ¿a quién no conoció el mundo? Al Padre. Luego dice, no sabemos todavía lo que hemos de ser, pero cuando Dios se manifieste, Ujú. ¿cuándo Dios se va a manifestar? Cuando venga Jesucristo, Sí. seremos Claro. semejantes al Padre, a Sí. Dios. Ajá. Cuando Él Claro, se manifieste y claro. lo veremos a Dios Ujú. como Él es. O Ok. sea que la Biblia me habla de que Jesús es el Padre. Sí, pero Jesús representa al Padre. Aquí no estamos, aquí no. Y ella también es el Padre. A ver, Es el que debate cuando aquí. le preguntaron a Jesús dónde está el Padre, ahí le preguntaron. Pastor, ok, Yo vamos. he estado todo el tiempo con Sí, ustedes. a ver, Pastor, mire, aquí, Dime, aquí Carlos. el debate no es si Jesús es Dios o no. Ahí estamos plenamente de acuerdo. Exacto. Aquí es la esencia de la deidad en su plenitud, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Es lo que él no cree es la Aquí, personalidad. quien se Y ya, eso nada más. Eso Esa es. es la usted- única usted no- diferencia. Nosotros estamos en sintonía, pero usted está, para que nos podamos entender, 2 esquinas atrás del ferrocarril. Nosotros estamos. Señores, Déjame Dios no terminar. se cuestiona. ¿Qué es esto? Dios no se cuestiona. Entonces aquí ustedes están buscando la manera de cómo tener la razón y entonces tratar de tener la razón. Pero- Dios se agrada, Dios se le busca y ya. Usted no le va a resolver el problema de él. Usted no le va a resolver los problemas de él. Entonces a veces nos enfocamos tanto en querer saber, en querer entender a Dios y lo que terminamos confundidos y confundiendo a las demás personas. Entonces yo entiendo de que Dios es un ser intocable, que tú no puedes tocarlo. Para usted estar hablando todos los disparates que ustedes hablan. Güey, ya yo no, El Mira, abogado se puso en ya yo no quiero sentimentalismo. seguir ya porque Pues yo yo quiero- quiero a este hombre gritando. Ok, ahí. mira. yo quiero mencionarle esto, pastor, A ver. antes de la lloradera del abogado. Que lo están tocando profundamente. Mira. Ustedes están hablando lo A ver, mismo, él lo que no, no. cree es Están hablando en lo las, mismo en las hace personalidades que tiene Sí, cada pero es uno. que eso es unicidad, realmente. Eso es lo que creen los judíos. La única diferencia de los judíos es que ellos no aceptan que ese Dios, el Elohim, donde está la Ejad, es Cristo, en parte, que se encarna como la persona que está unificada a esa Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, como dice la Biblia. Cuando Jesucristo dice, no me toquen porque aún no he ascendido al Padre. Señores, eso es gramática básica. Jesucristo, ¿a dónde tú vas? Al Padre. Cuando muere Esteban apedreado, dice, se abrieron los cielos. Y no es verdad que un pastor o quien sea va a venir a sentarse aquí por encima de Esteban, si se supone que nosotros creemos en la Escritura. Y Esteban dice, he visto al Hijo sentado a la diestra del Padre. Pero es que el Entonces, Padre, ¿cómo es posible? el Padre es espíritu, no tiene izquierda ni pe- derecha, no lo impo- llena todo. Pero, El pero, texto pero, lo yo, dice. pero yo le creo a Esteban, Pero no, es que el no a texto otro. lo dice, pero no es Pero- eso lo que dice. pero el la texto- Biblia dice, pero el texto la puede- diestra pero de usted puede Jehová inter- hace proezas. Pero el texto puede además, Ya, el que intercede delante cómo del acaba Padre esto. es Jesucristo, Yo sé el cómo acaba abogado. esto. A ver, voy a seguirle dando Biblia. El que intercede delante del Padre es Jesucristo, el abogado. Me van a decir ahora que el Padre, No, y quien lleva las peticiones del Hijo es el Le Espíritu hago una Santo. pregunta, Exactamente. Carlos. Quien gime Otra, gemidos otra, indignos. Espérate, otra, Carlos, otra, Carlos. bueno. Espérate, Carlos, te hago una pregunta no, pues yo con estoy respecto, leyéndole la Biblia. con respecto a Y eso. hay muchos textos, No, sí, pastor. escucha la pregunta, escucha la pregunta. Haga pregunta que yo tengo Es algo que que hay decir, más que- textos. Déjeme hacer una pregunta. Hay Escucha más la pregunta. textos que hacen alusión a que los tres son diferentes y tienen diferentes personalidades. Interactúa. Sí, claro que sí. Bueno, interactúan. escúchame, le hago una pregunta a Carlos, discúlpame, mira, escucha esto. Cuando él ora, con esto cierro. No, espere. Cuando es que el Señor ora, nos vamos, espérate, no nos se me- vamos de lo que No, acabas de espera, decir. espera, Vuelve, no, no. vuelve, Espere, que no, te tengo que se me una- olvida. Usted me un hace la pregunta aporte, ahora. un aporte muy importante. Escucha, Ok, vamos. usted me acaba de citar el texto de Primera de Juan 1:10, ¿verdad? Sí, sí. Si hubiéramos pecado contra el Padre, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo es nuestro abogado. Bueno, en un juicio hay un abogado.
hay un juez y hay un acusado. Claro. Ya sabemos que Jesucristo es el abogado, pero ¿y quién es el juez? ¿No dice la Biblia que Jesucristo es el juez de los vivos y de los muertos? ¿Cómo puede Jesucristo en ese juicio ser el abogado y el juez? ¿Cómo Porque- puede? Porque Porque es es abogado porque ahora Jesucristo mismo y será dice. juez al final. Porque son Exacto, momentos porque él- diferentes. Son porque momentos, él- sí. Como Jesús- hijo, a ver. como hijo es el abogado. Pero ahora- pero hoy. ahora Óigame, intercede el óigame. Padre. Mañana Oiga, es será una nuestro distorsión, juez como padre. pero ahora Pastor, intercede con el todo Padre. respeto, eso es una distorsión de la Biblia, porque cuando Jesucristo dice que es el abogado de su pueblo, intercede por nosotros, no por los pecadores que mueren condenados, porque para los pecadores que mueren condenados, Él es juez, el Padre es juez y el Espíritu Santo es juez. Incluso dice que 12 tribus de los de los que salen los apóstoles sentados en 12 tronos juzgarán a las 12 tribus de la casa de Israel. Pero- Entonces, cuando se habla de juez, Pero es que no es solamente... el papel de juez, pero escúcheme, cuando se habla de juez, el papel de juez es para los condenados. Cuando se habla de abogado dice, y si alguno pecare, abogado tenemos, Cristo delante del Padre, a su pueblo, porque nosotros Ok, cometemos ok, errores. Sí, y pero ahora- vea, pecamos. Carlos, ahora, mira, lo que escúcheme. tú me Es que dices tiene una eso no es contradicción. Biblia. Eso no es Biblia que usted me está dando. Claro que sí. Es que Cristo no es solamente juez para los que se van a condenar. Nosotros Eh, vamos a estar en la ok. presencia de ¿En Dios. en qué momento usted, siendo salvo, usted se siente condenado? No, pero es Cuando que... Jesucristo dice a libertad los he llamado No, y es- han pasado de muerte a vida. Carlos, Dígame, ¿en déjame. qué momento usted Carlos, sigue siendo un muerto? Carlos, mira, el Bimá es sacado de los Juegos Olímpicos que Pablo vio. Dice la Biblia, ¿Qué dice tiene la que ver los Biblia. Juegos Pues Olímpicos eso, en esto? escúchame. Pablo dice, todos comparecemos ante la presencia de Dios para recibir según hayamos hecho. Y le habla a los cristianos. ¿Por qué? Porque en los Juegos Olímpicos hay un juez, pero ese juez no es para matar a la gente. Ese juez es para adjudicarle las coronas. nosotros no seremos juzgados. No, es el que no pueblo le- de Dios no será Es juzgado. que no le estoy pastor. hablando de juicio Ok, de condenación, le ok, estoy hablando ok. de juicio de corona. Para Ok. recompensa, dice la Escritura. Exacto, Ok, No hay pero ¿es perfecto. juez o no es juez? para Es juez, es recompensa. juez. Pero El es juez. Padre es Bien, juez bien, y el Hijo es bien. juez. y Ahora el quiero Espíritu decir Santo algo, también. quiero decir algo y quiero que por favor me dejen concluirlo. Bien, Dele. Dele. hasta donde hemos visto hasta este momento, hemos notado que la Biblia es un libro que Dios nos dejó para darnos enseñanza, pero cada cual la interpreta de su forma. Y podemos tomar el mismo texto, el mismo versículo, y tomar ese texto y sacar una enseñanza diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos equivocados, que todos estamos en lo correcto. Aquí lo importante es esto. Dios nos crea a nosotros a su imagen y semejanza como familia. Y Dios es un ser familiar. Y si usted cree en Dios, debe cuidar, atender su familia, velar por su familia y que su familia sea lo primero para usted, aunque no estén totalmente de acuerdo. En eso estamos de Mensaje acuerdo. final, pastor, para que la audiencia vea que usted está aquí, que usted estuvo con Vea, nosotros. mire, le digo, vea. Si usted ve lo que hace la Trinidad, porque no es solamente hablar de la Trinidad trae unas consecuencias a la vida de la persona. Por ejemplo, mire el bautismo. Mire el bautismo. El bautismo de la Biblia es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y mire que la Biblia dice, bautícese en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, Yo sabía, eso para eso perdón de los judaizante. pecados. Eso viene de los judaizantes. Mire, ponle cuidado. A judíos y a no judíos, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque no estamos judaizando, nosotros no somos eso. Mire, si usted mira No la digo Biblia, que es un argumento que utilizan no, mire, los judaizantes. cuando la Biblia dice, vaya y prediquen el evangelio y bauticen en el nombre del Padre, nótese que no hay singularidad, no hay pluralidad. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos se van y obedecen y bautizan a todo el mundo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son un nombre, son títulos. Como cuando Jesucristo se bautizó, que Juan el Bautista le dijo, tú eres que debes de bautizarme a mí. En el momento que se lo bautizaron, el Padre dijo, Estamos hablando este lo es mismo mi Hijo todavía. amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Quién lo oyó? Mensaje final, pastor. Ahí dice que lo escucharon, los que No. estaban presentes. Estamos en lo mismo todavía. Solo lo hace rato. escuchó Estamos Juan. abundando, estamos dando Era mucho una valor. señal para Juan. Señores, de verdad, estamos en un tema que, o sea, creemos igual. La única diferencia Sí. es que nosotros creemos que tienen personalidad y usted no. En todo lo demás, prácticamente, Están de acuerdo. estamos de acuerdo. La gente en la caja de los No, comentarios que en diga todo- cuál es su Yo opinión. no soy universitario, no estoy de Es acuerdo. que él no es universitario. El miren. universitario no cree que Jesús es Dios Dios y mío. él sí. Ok, Ya. va a seguir. Están de En la caja de comentarios tú Dice decías. que En hay la un caja de los solo- comentarios la una gente sola que persona. deje su opinión sobre este tema, lo que entienda, porque al final tú no le vas a dar la razón a él, ni él te la va a dar a ti. Esto fue Dejen el relajo. Amén.